Renunció a su vida privilegiada por amor a un cocinero apache, pero lo que encontró después transformaría eternamente su comprensión de la auténtica fortuna. La luz otoñal de octubre se derramaba como ámbar líquido sobre el pavimento colonial de Guadalajara, cuando Camila Mendoza adoptó la resolución que alteraría su rumbo definitivamente. Sus dedos oscilaban mientras contemplaba el anillo de compromiso recién retirado, una gema tan imponente y gélida, como el espíritu del hombre que se lo había entregado. Con 24 primaveras, Camila poseía todo lo que la sociedad valoraba: una hermosura distinguida formación en Europa, un linaje aristocrático que se extendía hasta la época virreinal y un porvenir garantizado como consorte del soltero más ambicionado de Jalisco. Sin embargo, esa tarde, observando desde el ventanal de su aposento, en la residencia familiar, Camila experimentó una opresión en aquella existencia que jamás había seleccionado. Su progenitor, Eduardo Mendoza, propietario de la más destacada red hotelera del oeste mexicano, había orquestado su enlace con Rodrigo Santamaría, cual negociación mercantil. Las estirpes prominentes se entrelazan para forjar imperios. Le había manifestado con aquella sonrisa estratégica que reconocía desde su infancia. Su madre Isabela, una dama que había relegado sus anhelos por preservar el decoro social, la apremiaba incesantemente. Una señorita de tu clase tiene obligaciones, Camila. El amor es un privilegio que no nos corresponde. Rodrigo Santamaría encarnaba el arquetipo del yerno ideal sobre el pergamino atractivo, instruido en instituciones prestigiosas, sucesor de un emporio textil. No obstante, tras su sonrisa impecable, Camila había descubierto a un individuo soberbio que la consideraba otro trofeo en su vitrina. Durante sus encuentros, él disertaba sobre sus proyectos para modernizar las costumbres mexicanas, sobre cómo erradicaría elementos primitivos de sus empresas. Sus observaciones despectivas sobre indígenas pobres, cualquiera que juzgara inferior, provocaban en Camila repulsión cada vez que la besaba. La gota final rebosó el cáliz durante una velada familiar donde Rodrigo narró con despiadada satisfacción cómo había destituido a empleados indígenas de sus factorías para elevar el prestigio empresarial. No podemos tolerar que estos primitivos empañen nuestra imagen, proclamó entre carcajadas, mientras los progenitores de Camila asentían con evidente complacencia. Aquella noche, Camila derramó lágrimas hasta el agotamiento, percibiendo cómo su espíritu se marchitaba cual flor privada de agua. En ese momento evocó una invitación recibida semanas antes para asistir al Festival Gastronómico de Oaxaca, una celebración de la diversidad culinaria mexicana. Sus padres habían desestimado la propuesta instantáneamente. Esos son eventos para el vulgo, Camila. Tú tienes responsabilidades más elevadas. Sin embargo, ahora con el corazón lacerado y un espíritu rebelde emergiendo tras años de letargo, Camila determinó que era momento de tomar las riendas de su destino. Sin pronunciar palabra alguna, preparó un equipaje modesto, reunió sus ahorros personales y abordó el primer autobús rumbo a Oaxaca. El trayecto de 8 horas se convirtió en una liberación progresiva, donde cada kilómetro la distanciaba no solo de Guadalajara, sino de aquella jaula dorada que había sido su existencia. El panorama se transformó paulatinamente desde la modernidad urbana hacia poblados tradicionales, donde mujeres comerciaban flores en las esquinas y campesinos con sombreros de palma labraban la tierra manualmente. Oaxaca la acogió con una sinfonía de colores, fragancias y sonidos que despertaron sentidos adormecidos en su interior. Las callejuelas coloniales se impregnaban del aromático humo de comales, preparando tortillas recién hechas. Las esencias del mole negro se entrelazaban con el chocolate especiado, mientras voces en zapoteco, mixteco y español componían una melodía de diversidad que la envolvió maternalmente. El festival se desplegaba en el Zócalo Central y calles aledañas donde numerosos cocineros tradicionales exhibían el patrimonio culinario de sus regiones. Camila deambuló entre los puestos como quien despierta de un prolongado letargo, degustando sabores que jamás había encontrado en los refinados restaurantes que solía frecuentar con su familia. Cada bocado se convertía en una epifanía culinaria, cada intercambio con los cocineros tradicionales le revelaba una nueva perspectiva de vida.
Fue en un modesto puesto casi invisible, entre dos establecimientos más llamativos, donde el destino había dispuesto su siguiente paso. La sencilla pancarta rezaba: Cocina Apache Sabores Ancestrales del Norte. Y tras el comal, un hombre de unos 30 años elaboraba tortillas con una dedicación casi mística. Su piel bronceada resplandecía por el esfuerzo del trabajo digno. Su cabello negro azabache se entrelazaba en una trenza tradicional, y sus manos danzaban con la maestría de quien había nacido para transformar ingredientes en arte culinario. Cuando sus miradas se cruzaron, Camila experimentó como si el universo se detuviera momentáneamente. Su mirada era profunda como antiguos manantiales, repleta de memorias ancestrales y sabiduría heredada, pero también portadora de una melancolía que ella reconocía por llevarla también en su interior. Se llamaba Ethan Nahuatl, como después descubriría, y era uno de los escasos chefs dedicados a preservar y renovar la gastronomía apache ancestral. ¿Qué podría recomendarme?, preguntó Camila con una timidez desconocida para ella. Ethan esbozó una sonrisa que iluminó completamente sus facciones. Depende de lo que anhele su espíritu, respondió con una voz profunda que parecía emerger de la tierra misma. ¿Busca nutrir únicamente el cuerpo o también el espíritu?, la cuestionó inesperadamente. En su entorno habitual, la gastronomía representaba mero combustible sofisticado, presentación impecable, distinción social. Jamás había contemplado la nutrición del alma. Desconozco la diferencia, confesó con sinceridad. Ethan asintió comprensivamente. Comenzó a elaborar algo especial, no del menú visible, sino fusionando ingredientes con sabiduría ancestral. Mientras cocinaba, compartía la historia de cada elemento. El maíz, obsequio sagrado de las deidades a su pueblo. Los chiles que contenían el fuego sagrado de la tierra. Las hierbas que su abuela empleaba para sanar tanto cuerpos como espíritus. Al entregarle el plato, Camila notó lágrimas rodando por sus mejillas, sin comprender su origen. El primer bocado desencadenó una sinfonía de sabores que jamás había experimentado en su vida. Pero más allá de lo culinario, fue como si una parte dormida de su ser despertara súbitamente. Era una preparación que transmitía amor, respeto y de historia. Era el sabor de la autenticidad liberada. ¿Cómo es posible que algo aparentemente tan sencillo resulte tan integral?, susurró mientras secaba sus lágrimas. Porque está elaborado con autenticidad, contestó Ethan con una mirada tan intensa que la estremeció. La gastronomía de mi pueblo es genuina. No pretende ser algo que no es. Simplemente existe con toda su esencia e historia ancestral. Conversaron durante 3 horas mientras Ethan atendía a otros comensales. Camila descubrió que él había cursado estudios gastronómicos en la Ciudad de México, pero había decidido retornar a sus orígenes al observar cómo la cocina comercial despojaba a los alimentos de su esencia. Había rechazado empleos por resistirse a comercializar su cocina apache, adaptándola a gustos masivos. Su anhelo era establecer un restaurante donde pudiera honrar las tradiciones ancestrales, mientras creaba interpretaciones contemporáneas que mantuvieran viva su herencia cultural. El desafío, explicaba mientras limpiaba su comal con movimientos ceremoniales, es que la sociedad asocia lo indígena con lo primitivo. No comprenden que nuestras técnicas culinarias representan milenios de evolución, que nuestros sabores son sofisticados porque nuestros antepasados eran verdaderos científicos naturales. Camila sintió vergüenza al recordar los comentarios despectivos de Rodrigo sobre la comida indígena. Comprendió que había vivido en una burbuja de ignorancia privilegiada. Al concluir el festival esa noche, Camila no deseaba marcharse. Ethan la invitó a recorrer las calles coloniales bajo la luz de los faroles antiguos. Le reveló rincones secretos de la ciudad, compartió leyendas de su pueblo. Le enseñó a apreciar la belleza en detalles antes invisibles para ella. Un artesano tallando madera, una anciana vendiendo tamales en una esquina, niños jugando con pelotas improvisadas. ¿De dónde procedes realmente?, preguntó Ethan cuando se sentaron frente a la catedral. Camila dudó por un momento.
Su identidad siempre había estado atada a su apellido y posición social, pero junto a Ethan, se sentía libre de ser simplemente ella misma. De una prisión de oro, respondió después de Timaus de una pausa. De un universo donde nada es auténtico, ni siquiera las personas. Procedió a contarle sobre su compromiso arreglado las presiones familiares y cómo se sentía cual muñeca de porcelana en exhibición. Ethan la escuchó atentamente, asintiendo con comprensión a cada palabra. Mi abuela solía decir que las almas cautivas siempre encuentran su camino hacia la libertad, susurró cuando ella terminó. Pero solo si tienen el coraje de romper sus cadenas. Esa noche, frente al espejo de su modesto hotel, Camila observó a una mujer diferente. Sus mejillas resplandecían con un rubor natural. Sus ojos irradiaban vida. Su sonrisa emanaba autenticidad. Se había enamorado no solo de Ethan, sino de aquella versión de sí misma que él había ayudado a descubrir. Al día siguiente, cuando debía volver a Guadalajara, Camila tomó una decisión que días antes hubiera parecido impensable. Contactó a sus padres para anunciar la cancelación de su compromiso. Las lágrimas bañaban su rostro mientras soportaba los gritos furiosos de su padre y los sollozos manipuladores de su madre. Pero esta vez permaneció firme. He encontrado algo verdadero, declaró antes de terminar la llamada. Y no pienso sacrificarlo por mantener las apariencias. Ethan aguardaba en el zócalo ignorando su decisión. Cuando ella corrió a sus brazos aferrándose a él como su salvación, él comprendió sin necesidad de palabras que ambos habían hallado algo que merecía cualquier sacrificio. El viaje de regreso a Guadalajara se sentía como marchar hacia su sentencia. Camila había compartido 3 días más en Oaxaca con Ethan. 3 días que encerraban una eternidad de dicha. Habían cocinado juntos en su pequeña cocina rentada. Habían recorrido mercados tradicionales donde Ethan saludaba a cada comerciante por su nombre. Habían compartido momentos íntimos con una intensidad que iba más allá de lo físico, transformándose en una conexión espiritual profunda. Pero ahora, mientras el autobús la transportaba de vuelta a su realidad cotidiana, Camila presentía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. La imponente mansión familiar la recibió con un silencio perturbador que le heló hasta los huesos. Los jardineros esquivaban su mirada con evidente incomodidad. Las empleadas domésticas se deslizaban silenciosamente como sombras, y hasta los perros parecían sentir la electricidad que cargaba el ambiente. Camila ascendió por las majestuosas escaleras de mármol hacia su dormitorio, cada pisada retumbando como un presagio funesto, en el amplio vestíbulo donde los antiguos candelabros de cristal que antes le parecían elegantes, ahora semejaban jaulas resplandecientes. Su madre la aguardaba en su habitación sentada en el diván rosa de terciopelo, con los ojos enrojecidos por el llanto, pero manteniendo una postura que delataba su profunda indignación. Isabela Mendoza había sido reconocida por su belleza en sus años mozos, pero el peso de las convenciones sociales y las sonrisas fingidas habían transformado su rostro en el reflejo amargo de lo que pudo ser. «¿Cómo te atreviste a hacernos esto?», pronunció con voz temblorosa, mezclando auténtico dolor con estudiada manipulación. «¿Comprendes la vergüenza que nos has causado? Los Santa María nos han dado la espalda. Tus amigas murmuran a nuestras espaldas. Tu padre no ha salido de su despacho en 2 días por la humillación». Camila dejó caer su equipaje y se aproximó al ventanal buscando una bocanada de aire en aquella habitación que repentinamente se tornaba claustrofóbica. «Mamá, es imposible que me case con alguien a quien no amo. No puedo vivir una farsa el resto de mi existencia». «El amor», pronunció Isabela con desprecio. «¿Imaginas que tu padre y yo nos unimos por amor? ¿Crees que alguien de nuestra clase social tiene ese privilegio? El amor es para las novelas románticas y las muchachas sin fortuna. Nosotras tenemos obligaciones, una reputación que preservar». «¿Y qué hay de mi felicidad?», cuestionó Camila, girándose para confrontar a su madre. «¿Qué hay de mi derecho a decidir sobre mi propia existencia?». Isabela se incorporó con gestos dramáticos, presionando su mano contra el pecho, como si hubiera recibido una herida mortal. «Tu verdadera felicidad reside en cumplir con tus responsabilidades,
en honrar a la familia que te lo ha dado todo. ¿Piensas que fue sencillo para mí abandonar mis aspiraciones de convertirme en pianista? ¿Crees que no derramé lágrimas cuando me comunicaron mi matrimonio con tu padre? Pero lo acepté porque comprendía que hay asuntos más trascendentales que nuestros deseos individuales. La puerta del dormitorio se abrió estrepitosamente cortando la discusión. Eduardo Mendoza irrumpió cual tormenta su semblante usualmente sereno, ahora encendido por la ira. A sus 58 años, mantenía su presencia imponente con sus canas elegantes y su porte distinguido. Sin embargo, en ese instante se asemejaba a una fiera embravecida lista para atacar. Camila Esperanza Mendoza Torres. Bramó utilizando su nombre completo como solía hacer cuando era pequeña y cometía alguna travesura. ¿Qué locura se ha apoderado de ti? ¿Comprendes el perjuicio que has ocasionado? Camila se irguió descubriendo una fortaleza que desconocía poseer. Papá, no contraeré matrimonio con Rodrigo. Es mi resolución definitiva. Eduardo avanzó hacia ella con pasos calculados y amenazantes, cual cazador acorralando a su víctima. Tu resolución. ¿Desde cuándo las hijas consentidas toman decisiones en esta familia? Todo cuanto posees, todo lo que eres, se lo debes a este linaje. Y ahora pretendes destruirlo todo por un antojo. No es un antojo, contestó Camila asombrada por la firmeza de sus palabras. He encontrado a alguien que me hace dichosa. Alguien que me valora como ser humano, no como una inversión o un adorno. Eduardo soltó una risa despiadada, un sonido escalofriante. Alguien. ¿Y quién es ese príncipe encantador que ha embrujado a mi hija? Un vividor europeo, un artista fracasado. Camila inspiró profundamente, consciente de que sus siguientes palabras alterarían su destino eternamente. Es un chef. Se llama Itzán Nahuatl. Es apache. El silencio que invadió la habitación fue tan denso que el tic-tac del antiguo reloj sobre la chimenea resonaba como truenos distantes. Isabela, con un gesto de horror, cubrió su boca con ambas manos. Sus ojos se dilataron tanto que parecían querer escapar de su rostro. Eduardo permaneció petrificado, como si hubiera recibido un impacto físico devastador. Apache, musitó Isabela pronunciando la palabra como si fuera un veneno letal. Mi hija, mi pequeña, con un indígena, es un hombre excepcional. Defendió Camila mientras su corazón martillaba contra su pecho con tal intensidad que temía que estallara. Es brillante, talentoso, noble. Me ama por mi esencia, no por mi apellido ni mi fortuna. Eduardo estalló con una violencia que hizo vibrar los cristales de las ventanas. Silencio. No toleraré que pronuncies esa palabra bajo este techo. Un indio. Mi heredera con un salvaje. Preferiría verte en un ataúd antes que desposada con semejante bestia. Las palabras impactaron a Camila como latigazos físicos. No es una bestia. Es un ser humano. Y si eres incapaz de comprenderlo, entonces tú eres quien ha perdido su humanidad. La reacción de Eduardo fue instantánea y despiadada. Su mano se elevó y golpeó el rostro de Camila con una brutalidad que la hizo trastabillar. Nunca antes su padre la había agredido, y el impacto del dolor físico palidecía ante la angustia emocional de descubrir que quien decía amarla podía lastimarla por defender su felicidad. Eduardo, por favor, susurró Isabela, pero su súplica sonaba débil, aterrorizada. Se terminó, sentenció Eduardo con una frialdad más aterradora que su furia anterior. Tienes dos alternativas, Camila. O contactas a Rodrigo ahora mismo, te arrodillas suplicando perdón y estableces la fecha de la boda. O abandonas esta casa sin un peso y no regresas jamás. No tendré una hija que mancille el prestigio de esta familia mezclándose con indígenas. Camila sintió el ardor en su mejilla, mientras el sabor metálico de la sangre se expandía donde sus dientes habían desgarrado el interior de su labio. Contempló a sus progenitores, estos dos seres que habían dirigido cada aspecto de su existencia, desde su primer aliento, y comprendió que jamás había visto su verdadera naturaleza. Bajo las apariencias refinadas y las sonrisas corteses,
se ocultaban dos almas corroídas por prejuicios y rencor incapaces de ofrecer amor incondicional a su propia sangre. «Entonces me marcho», pronunció con una serenidad que la asombró. «Me alejo para siempre de sus rostros desfigurados por el odio». Isabela prorrumpió en sollozos descontrolados, pero eran lágrimas de autocompasión, no de dolor maternal. «Camila, reflexiona sobre tus acciones. Sin nuestra protección, no eres nadie. Ese indígena te abandonará cuando se hastíe de ti, y terminarás en la miseria como una marginada. Prefiero ser una marginada que ama con autenticidad que una dama respetable viviendo una farsa», replicó Camila dirigiéndose hacia su guardarropa para recoger sus efectos personales. Eduardo la siguió, su voz tornándose amenazadoramente dulce. «Si cruzas ese umbral no habrá retorno posible. Tu cuenta bancaria será clausurada. Tu tarjeta de crédito quedará inhabilitada. El automóvil permanecerá aquí. No recibirás ni un centavo de herencia. Morirás en la pobreza y soledad. Y cuando ese salvaje te abandone por alguien de su clase, regresarás suplicando clemencia». Camila se detuvo mientras guardaba su ropa en una maleta. Por un instante el peso de lo que estaba renunciando la golpeó como una avalancha. La estabilidad económica, la posición social, el confort, todo lo que había considerado garantizado durante sus 24 años. Pero entonces evocó la mirada brillante de Ethan. Mientras compartía sus anhelos, la sensación de ser amada por su esencia, la libertad de mostrarse auténtica por primera vez. «El dinero me es indiferente», declaró cerrando la maleta con firmeza. «He vivido 24 años en una jaula de oro. Prefiero ser libre y pobre que rica y esclava». Abandonó la habitación cargando únicamente 2 maletas con vestimenta básica y aquellos objetos personales que verdaderamente atesoraba. Entre ellos, las fotografías de su abuela paterna, la única persona que le había brindado amor sin condiciones ni prejuicios. También llevaba consigo algunos libros entrañables y un crucifijo de plata, herencia de su bisabuela. Al llegar al vestíbulo se detuvo para contemplar por última vez la residencia donde había transcurrido su infancia. Observó los retratos familiares que pendían de las paredes, ahora convertidos en meros espectros de un pasado distante. La escalinata que tantas veces había descendido ataviada como princesa, rumbo a eventos sociales que ahora percibía como representaciones vacías y sin sentido. Sus padres la seguían, Isabela entre sollozos teatrales, suplicándole que reconsiderara su decisión. Eduardo manteniendo su fachada de frialdad, aunque sus puños cerrados delataban su ira contenida. El personal doméstico observaba desde las sombras, algunos con lágrimas silenciosas, al ver partir a aquella niña que habían visto florecer. «Esta es tu última oportunidad», advirtió Eduardo cuando Camila posó su mano sobre el picaporte de la puerta principal. «Si cruzas ese umbral dejarás de existir para nosotros». Camila se giró para enfrentarlo, y en su mirada ya no quedaba rastro de aquella niña temerosa que había sido durante tanto tiempo, sino una mujer que había descubierto su propia fortaleza. «Que así sea entonces, porque prefiero estar muerta para ustedes que vivir sometida a su odio». Abrió la puerta y se adentró en el mundo exterior, respirando por primera vez el aire de la verdadera libertad. Carecía de recursos económicos de hogar de familia, pero había ganado algo que nunca antes había poseído la capacidad de elegir. Había optado por el amor sobre el miedo, la autenticidad sobre las apariencias, la esperanza sobre la seguridad. Mientras avanzaba por la avenida arbolada, donde había jugado en su niñez con sus 2 maletas y el corazón herido pero libre, Camila comprendió que su vida auténtica apenas comenzaba. La mansión familiar se erguía a sus espaldas como un mausoleo de sueños marchitos y amor condicional. Frente a ella se extendía la incertidumbre, pero también la posibilidad de construir algo genuino junto al hombre que había despertado su espíritu dormido. Su teléfono móvil comenzó a sonar insistentemente en su bolso. Era Rodrigo Santamaría, quien acababa de enterarse del escándalo, y llamaba no para reconciliarse, sino para asegurarse de que comprendiera las repercusiones de su traición. Camila contempló la pantalla durante varios segundos. Finalmente apagó el dispositivo y lo guardó en su bolso.
Ese capítulo de su existencia había concluido definitivamente. Con cada paso que la alejaba de su pasado, Camila experimentaba la sensación de desprenderse de las capas de falsedad que había acumulado a lo largo de los años. La joven sumisa estaba desvaneciéndose, y en su lugar emergía una mujer decidida, preparada para defender su derecho a la felicidad. Desconocía lo que el destino le reservaba, pero por primera vez en su existencia, ese futuro le pertenecía únicamente a ella. El trayecto de vuelta a Oaxaca en autobús representó un doloroso pero necesario renacimiento. Camila eligió un asiento junto a la ventanilla, observando el paso de poblados y paisajes, mientras asimilaba la magnitud de sus acciones. Sus recursos económicos apenas cubrirían unos días de hospedaje. Carecía de empleo. No contaba con referencias que no estuvieran vinculadas a su familia. Y por primera vez, enfrentaba la realidad de tener que sostenerse por sus propios medios. Sin embargo, sorprendentemente, en lugar de sentir pánico, experimentaba una libertad embriagadora, que hacía que cada bocanada de aire se sintiera más intensa y auténtica. Itán la aguardaba en la terminal de autobuses de Oaxaca, aunque ella no le había comunicado su regreso. Existía algo en la intuición apache que le permitía percibir cuando las almas necesitadas buscaban refugio. Al ver a Camila descender del autobús con sus 2 maletas y los ojos enrojecidos de tanto llorar, no requirió explicaciones. Simplemente la envolvió en un abrazo silencioso, permitiendo que ella se derrumbara contra su pecho mientras liberaba días de tensión acumulada. «Ya estás en casa», susurró contra su cabello, y estas sencillas palabras hicieron que Camila comprendiera que jamás había tenido un verdadero hogar. La mansión familiar había sido una ostentación de riqueza, pero esto los brazos de un hombre que la amaba sin condiciones. Esto era un verdadero santuario. Durante los días posteriores, Camila experimentó una transformación que trascendía lo físico. Itán residía en un modesto apartamento sobre una panadería tradicional, 2 habitaciones sencillas, pero rebosantes de calidez, y objetos cargados de historia. Las paredes lucían hermosos textiles apache, tejidos por su abuela, fotografías familiares, y estanterías repletas de libros sobre cocina tradicional e historia indígena. Era un espacio construido con afecto y remembranzas, no con lujos ni pretensiones. Camila aprendió a valorar lo fundamental. Descubrió la verdadera felicidad al despertar junto al hombre que amaba en una cama sencilla. Comprendió que una comida elaborada con ingredientes frescos del mercado local superaba cualquier festín de su vida pasada. Las conversaciones profundas sobre anhelos y filosofía de vida se volvieron más valiosas que las charlas superficiales de los círculos aristocráticos. Pero el cambio más significativo llegó cuando Itán le propuso matrimonio una tarde mientras cocinaban juntos. No hubo anillo costoso ni declaración pomposa en un restaurante exclusivo. Simplemente preparaban mole para la cena cuando él se detuvo. La contempló con aquella mirada profunda que parecía alcanzar su alma. Y expresó: «Camila, deseo que construyamos una vida juntos, no solo como amantes, sino como compañeros en cada aspecto. ¿Te casarías conmigo?». Las lágrimas que brotaron de sus ojos emanaban pura dicha. «Sí», murmuró, y después exclamó: «Sí, sí, sí», mientras él la alzaba en brazos y giraban en la pequeña cocina. En ese instante, envueltos por el aroma del chocolate especiado y los chiles, Camila comprendió que había encontrado una riqueza más auténtica que toda la que había abandonado. La ceremonia nupcial fue única, fusionando tradiciones apache y mexicanas en una celebración íntima pero profundamente significativa. Se realizó en un espacio sagrado en las montañas de la Sierra Norte, donde los antepasados de Itán habían celebrado sus ceremonias durante generaciones. El oficiante fue el abuelo de Itán, un sabio anciano llamado Nahalnish, cuyas arrugas narraban historias centenarias y cuya presencia irradiaba una serenidad que sosegaba hasta los espíritus más intranquilos. Camila lucía un sencillo vestido blanco embellecido con delicados bordados apache, una obra maestra creada especialmente para ella por las mujeres de la comunidad, un gesto de aceptación que la emocionó profundamente. Itán portaba el atuendo ceremonial tradicional de su pueblo,
una camisa de cuero adornada con símbolos sagrados y pantalones heredados de su padre. Su cabello trenzado cuidadosamente llevaba plumas de águila entretejidas, simbolizando el vínculo con el reino espiritual. La ceremonia dio inicio con los primeros rayos del alba, mientras el sol teñía las montañas con tonalidades doradas y rosáceas. Nahal Nish pronunció en apache, palabras sobre la unión sagrada de dos almas que se habían encontrado más allá de las fronteras temporales y culturales. Posteriormente tradujo a Camila en español el significado de cada ritual, el intercambio de piedras sagradas como símbolo de fortaleza compartida, la comunión del agua de manantial representando la pureza de su amor, y el encendido del fuego sagrado que iluminaría su sendero conjunto. Los asistentes conformaban la familia espiritual que Camila había construido, cocineros tradicionales del festival, artesanos locales convertidos en amigos cercanos y mujeres apache que la habían acogido como una hermana trascendiendo las diferencias culturales. Cuando el anciano los declaró unidos en matrimonio según los ritos ancestrales, un jubiloso clamor resonó entre las montañas como bendecido por las deidades mismas. Celebraron su luna de miel en una cabaña rústica junto a un lago cristalino, donde Itán compartió secretos culinarios familiares transmitidos por generaciones. Camila se sumergió en el aprendizaje de la identificación de plantas comestibles, la preparación de remedios naturales y técnicas de cocina que solo requerían fuego y destreza manual. Cada enseñanza era una manifestación de amor, una transmisión de sabiduría ancestral que la convertía en guardiana de tradiciones milenarias. «Eres más apache que muchas mujeres nacidas en la tribu», le susurró Itán una noche mientras contemplaban el firmamento desde su lecho improvisado bajo las estrellas. «Tienes el espíritu abierto para absorber conocimiento y la reverencia necesaria para custodiar lo ancestral». Al regresar a Oaxaca, portaban en su corazón una visión audaz: establecer un restaurante que rindiera homenaje a la gastronomía apache mientras la hacía comprensible para todos. Su misión era tejer un lazo entre mundos distintos, creando un espacio donde la gastronomía actuara como puente de conocimiento y comprensión cultural. Utilizando sus modestos ahorros y el apoyo financiero de una cooperativa artesanal local, alquilaron un pequeño establecimiento en una pintoresca calle empedrada del centro histórico. El lugar había sido una antigua cantina olvidada con muros de adobe deteriorados y suelos de terracota agrietados. Sin embargo, donde otros percibían decadencia, Camila visualizó posibilidades. Itán reconoció el terreno ideal para sembrar las raíces de su herencia cultural. Invirtieron 2 meses completos trabajando incansablemente en la renovación del local. Camila descubrió nuevas fortalezas físicas mientras restauraba maderas, aplicaba pintura y creaba un ambiente único con artesanías seleccionadas cuidadosamente en los mercados locales. Itán construyó meticulosamente un horno de barro tradicional e implementó una cocina que fusionaba lo tradicional con lo contemporáneo, permitiendo que las técnicas apache brillaran sin comprometer la practicidad. Adornaron los muros con tejidos tradicionales, imágenes que narraban la historia apache y hierbas medicinales, que además de su belleza ornamental servían como ingredientes frescos. El resultado fue un ambiente íntimo y acogedor, que transportaba a los visitantes a un universo diferente, manteniendo la autenticidad, sin caer en lo artificial. Raíces Unidas inauguró sus puertas un sábado decembrino presentando un menú que era una verdadera sinfonía gastronómica. Itán había desarrollado creaciones que honraban la esencia apache, mientras incorporaban elementos modernos en su presentación. Camila, quien demostró una habilidad innata para la hospitalidad y la mediación cultural, se convirtió en el enlace perfecto entre la cocina y los comensales. Los inicios presentaron desafíos. Algunos establecimientos mostraban cierto recelo hacia la gastronomía indígena, mientras los turistas buscaban versiones más comerciales de la cocina mexicana tradicional. Sin embargo, poco a poco la autenticidad y excelencia de la propuesta gastronómica comenzó a despertar interés. Los matices sofisticados y singulares, la calidad de los productos frescos y especialmente el entusiasmo con el que Camila relataba la historia que había detrás de cada preparación, fueron cautivando tanto los sentidos como las emociones de los comensales.
El cambio en Camila resultaba evidente para quienes la conocían de antes. Si bien había adelgazado por el trabajo físico, había ganado una energía que emanaba desde su interior. Su cutis resplandecía con una luminosidad natural, su mirada reflejaba una nueva profundidad, y sus manos anteriormente delicadas por la falta de actividad, ahora mostraban las nobles señales del trabajo constante. Se había transformado en una mujer íntegra, dueña de sus decisiones y orgullosa de cada marca ganada con dedicación. Yi-san prosperaba como chef y como persona al ver sus costumbres valoradas y reconocidas. Su ingenio en la cocina alcanzó dimensiones inexploradas al tener la libertad de innovar sin las limitaciones comerciales que había experimentado anteriormente. Pero lo más significativo era que había encontrado en Camila no solo una esposa, sino una verdadera aliada que comprendía y apreciaba su legado cultural. 3 meses después de inaugurar el restaurante, Camila descubrió su embarazo. La noticia llegó durante una mañana particularmente ajetreada, cuando experimentó mareos mientras preparaba la mise en place para el servicio del mediodía. Inicialmente creyó que era fatiga, pero cuando los síntomas persistieron varios días, su intuición le adelantó lo que después un examen médico confirmaría. El instante en que se lo comunicó a Itán quedó eternamente grabado en su memoria. Él estaba probando una nueva salsa cuando ella se aproximó sigilosamente y le murmuró al oído: «Nuestro pequeño conocerá tus sabores desde antes de nacer». Itán permaneció estático unos segundos asimilando la noticia. Luego se giró despacio con los ojos humedecidos de pura felicidad. «Un bebé», susurró, y cuando ella ya sintió radiante, él la alzó en brazos y expresó su alegría de una manera tan genuina y conmovedora que contagió a todo el personal de la cocina. En ese instante, envueltos por el aroma de especias ancestrales y el calor reconfortante del horno de barro, comprendieron que su familia representaría el testimonio vivo de cómo el amor auténtico puede tender puentes sobre cualquier diferencia cultural. La gestación de Camila coincidió perfectamente con la expansión del restaurante. Las críticas entusiastas empezaron a multiplicarse en plataformas digitales y redes sociales, captando la atención de viajeros curiosos de distintas ciudades y naciones. Raíces Unidas estaba evolucionando más allá de ser un simple establecimiento gastronómico. Se había convertido en un espacio cultural donde los visitantes acudían no únicamente por la gastronomía, sino por la experiencia inmersiva en tradiciones genuinas. Durante una tarde de febrero, mientras Camila atendía las mesas, exhibiendo con orgullo su vientre maternal, observó a un caballero mayor solitario en un rincón, quien estudiaba el ambiente con particular interés. Su vestimenta era sobria pero distinguida, y había algo peculiar en su manera de degustar cada plato y realizar anotaciones discretas que despertó su interés. Al aproximarse para verificar su satisfacción, el caballero respondió con una sonrisa que transmitía sincera amabilidad. «Señora, ¿sería posible conversar con el chef?», solicitó con un acento que revelaba refinada educación. «Desearía felicitarlo personalmente». Cuando Itán emergió de la cocina todavía con su delantal que evidenciaba su labor dedicada, el caballero se incorporó presentándose como Miguel Ángel Córdoba, crítico gastronómico del diario nacional más prestigioso del país. Había viajado a Oaxaca atraído por comentarios sobre un extraordinario restaurante apache, anticipando encontrar una atracción turística común, pero había descubierto algo infinitamente más valioso y significativo. Chef Nahuatl expresó extendiendo su mano con genuino respeto: «He degustado en los establecimientos más prestigiosos de México y el mundo, pero hacía tiempo que no experimentaba algo tan auténtico y emocionalmente impactante como su propuesta culinaria. Sus creaciones narran historias que trascienden el paladar». La reseña que Miguel Ángel Córdoba publicó 15 días después transformó el destino de Raíces Unidas. Tituló su artículo «El chef apache, que está revolucionando la gastronomía mexicana», dedicando 3 páginas completas a describir no solo la excelencia gastronómica del establecimiento, sino la historia de amor y perseverancia que fundamentaba su creación. Destacó particularmente la metamorfosis de Camila,
una mujer que renunció a sus comodidades en búsqueda de autenticidad, descubriendo una riqueza incomparable en la preservación de tradiciones ancestrales. El efecto fue instantáneo y sobrecogedor. Las reservas comenzaron a desbordarse con meses de antelación. Las invitaciones para participar en festivales culinarios tanto nacionales como internacionales empezaron a llegar sin cesar. Los realizadores televisivos ansiaban documentar su extraordinaria historia. En cuestión de días, Raíces Unidas se había transformado en un punto de referencia indispensable para los amantes de la auténtica alta cocina mexicana. Sin embargo, el reconocimiento trajo consigo retos inesperados. La notoriedad atrajo envidias imitadores, y más preocupante aún la atención indeseada de aquellos que preferían mantener historias como la suya en las sombras. El círculo privilegiado que Camila había dejado atrás no había olvidado lo que consideraban una imperdonable traición, y pronto descubrirían que el éxito de los desertores hería más su orgullo que su simple ausencia. El prestigio de Raíces Unidas se propagó como una onda expansiva, alcanzando horizontes y personas que Camila e Itán nunca hubieran imaginado. La convocatoria para el Festival Gastronómico Internacional de la Ciudad de México llegó un martes al amanecer mientras Camila, con 6 meses de embarazo, gestionaba las reservaciones que se habían multiplicado tras la reseña nacional. «Es increíble», susurró mientras repasaba la invitación oficial por tercera ocasión. «Nos solicitan presentar la cocina apache en el evento culinario más prestigioso de Latinoamérica». Sus manos vibraban de emoción mientras compartía la noticia con Itán, quien la envolvió en sus brazos cuidando su vientre prominente. El festival prometía reconocimiento internacional, pero también una exposición sin precedentes. Durante semanas se prepararon con disciplina inquebrantable, refinando cada técnica, cada presentación, cada narrativa que acompañaría sus creaciones. Camila ensayaba su presentación sobre la fusión cultural, mientras Itán perfeccionaba versiones de sus recetas tradicionales, adaptables a grandes audiencias, sin perder su esencia. La víspera de su viaje a la capital, mientras organizaban sus implementos ceremoniales y especias selectas, Camila percibió los primeros movimientos enérgicos de su bebé. «Creo que también está emocionada». Sonrió guiando la mano de Itán hacia su vientre para que sintiera los movimientos. «Nuestra pequeña nacerá en un mundo donde su herencia apache será motivo de orgullo, no de vergüenza». El festival superó incluso sus más elevadas expectativas. Su puesto atrajo multitudes desde el momento de su apertura, no solamente por la intriga que generaba la auténtica cocina apache, sino por la cautivadora historia de amor que Camila relataba mientras Itán desplegaba su arte culinario. La química entre ellos era tan palpable, tan genuina, que los espectadores quedaban cautivados, observando cómo se comunicaban sin palabras, solo con miradas y gestos sutiles, mientras creaban sus obras gastronómicas. «Esto es la verdadera fusión», declaró un reconocido chef francés después de degustar el mole apache de Itán. «No solo una fusión de sabores, sino de espíritus y tradiciones». Sus palabras resonaron en publicaciones gastronómicas especializadas, catapultando aún más la reputación del restaurante. El clímax del evento llegó con el anuncio de los ganadores. Itán Nahuatl fue coronado como Chef Revelación del Año, marcando historia como el primer chef apache en alcanzar tal distinción. Al subir al podio para recibir el galardón con Camila resplandeciente en primera fila, derramando lágrimas de alegría, dedicó su victoria a su esposa, quien le enseñó que el amor verdadero trasciende fronteras y a todas las abuelas apache que preservaron estos tesoros culinarios, aguardando el momento idóneo para compartirlos con el mundo. Sin embargo, el éxito también despertó fuerzas siniestras que habían permanecido latentes. Rodrigo Santamaría, el antiguo prometido de Camila, había monitoreado obsesivamente cada paso del ascenso de la pareja. Su orgullo herido se había transformado en un deseo vengativo que se intensificaba con cada artículo laudatorio sobre Raíces Unidas, con cada fotografía de Camila radiante y embarazada, junto a su esposo apache. «Es inadmisible que esa traidora viva feliz, mientras nosotros soportamos la deshonra»,
confesó a su padre durante una cena familiar. Don Aurelio Santamaría, patriarca del imperio textil, compartía la amargura de su hijo. Para ellos, el éxito de Camila representaba una afrenta personal que evidenciaba la posibilidad de alcanzar la felicidad fuera de su círculo privilegiado. La campaña de sabotaje comenzó de manera sutil. Comenzaron a aparecer reseñas falsas y maliciosas en Internet, con comentarios que cuestionaban la autenticidad de la cocina Apache y sugerían que todo era una estrategia publicitaria elaborada. La situación pronto se tornó más amenazante. Los inspectores de salud comenzaron a realizar visitas sorpresa con frecuencia inusual, señalando infracciones menores que normalmente pasaban desapercibidas en otros establecimientos. Hay algo raro en todo esto, reflexionó Itán una noche después de cerrar temprano debido a una extenuante inspección sorpresa. Siempre hemos mantenido los estándares más altos, y ahora repentinamente somos el restaurante más escrutinado de Oaxaca. Camila, en su 8º mes de gestación, experimentó una opresión en el pecho que nada tenía que ver con su embarazo. «Esto no es coincidencia», susurró. «Alguien intenta destruirnos y creo saber quién». Sus presentimientos se volvieron realidad con el golpe más cruel. Una noche después de atender exitosamente a un grupo de turistas japoneses que habían visitado Raíces Unidas por recomendación de una prestigiosa guía gastronómica, regresaron para la revisión final antes de cerrar. El humo les alertó antes de ver el fuego. Itán intentó correr hacia el local, pero Camila lo detuvo con desesperación. «No entres, podrías morir», gritó mientras las llamas consumían los tejidos Apache de las paredes, los antiguos recetarios y el horno de barro que habían construido juntos. Los bomberos arribaron cuando ya era tarde para salvar algo significativo. Mientras observaban impotentes los restos carbonizados de su sueño, Camila sintió contracciones prematuras que la hicieron doblarse de dolor. El impacto emocional había desencadenado el parto. «El bebé ya viene», susurró aterrorizada agarrando el brazo de Itán. «No puede ser ahora, no en medio de esta devastación». En el hospital, mientras los médicos luchaban por detener el parto prematuro de Camila, un detective se acercó a Itán. «El incendio fue provocado», informó seriamente. «Encontramos rastros de acelerante. Alguien había orquestado deliberadamente la destrucción de su restaurante». 3 días más tarde, cuando finalmente consiguieron estabilizar el embarazo de Camila y garantizar que el bebé podría permanecer más tiempo en el vientre, volvieron al sitio donde una vez se alzó su restaurante. Entre los restos calcinados, Itzan descubrió algo que le heló la sangre. Una tarjeta de presentación parcialmente carbonizada, perteneciente a Rodrigo Santamaría. «Lo hemos perdido absolutamente todo», susurró Camila con voz quebrada, observando los vestigios de incontables meses de esfuerzo y aspiraciones. ¿Cómo podremos comenzar desde cero con un bebé en camino y sin recursos? Sin embargo, cuando la desesperación amenazaba con consumirlos por completo, algo extraordinario comenzó a manifestarse. Los comensales habituales de Raíces Unidas empezaron a congregarse en el lugar del siniestro, trayendo consigo ramos de flores, mensajes de aliento y, más valioso aún, contribuciones económicas para ayudarles a reconstruir. Doña Carmen, una señora mayor que visitaba el restaurante semanalmente, porque los platillos de Itzan le evocaban recuerdos de su fallecido esposo Apache, apareció con una caja repleta de efectivo. «He vendido mis joyas», afirmó con determinación. «Este establecimiento me devolvió la ilusión por la gastronomía. No permitiré que unos mezquinos destruyan algo tan especial». La comunidad culinaria internacional también se movilizó. Reconocidos chefs lanzaron una campaña de recolección de fondos medios especializados, condenaron el ataque y el mismo crítico que los había descubierto publicó un artículo titulado «Cuando la envidia calcina ilusiones», desencadenando una oleada de solidaridad. Miguel Ángel Córdoba visitó personalmente a la pareja en el centro médico. «He estado indagando», les comunicó con semblante grave, «y he descubierto vínculos muy reveladores entre este incendio y ciertas familias influyentes que prefieren mantener el orden establecido. Pero también he encontrado algo más significativo.
Cuentan con más aliados de los que imaginan. Mientras Camila reposaba con su mano protectora sobre su vientre, e Itzan sujetaba la prueba que implicaba a sus adversarios, ambos comprendieron que enfrentaban el desafío más grande de su amor. Pero también descubrieron que habían edificado algo más significativo que un simple restaurante. Habían forjado una comunidad, una familia extendida dispuesta a defender lo que representaban. La lucha contra los prejuicios y la envidia apenas comenzaba, pero ahora contaban con un ejército de aliados en esta batalla. 6 meses después del devastador incendio, en una radiante mañana de mayo, Camila acunaba a su pequeña Xochitl mientras contemplaba el nuevo Raíces Unidas, que se erguía majestuoso como un fénix renacido de sus propias cenizas. La bebé había llegado al mundo rebosante de salud y belleza, heredando los ojos penetrantes de Itzan y la sonrisa resplandeciente de Camila, convirtiéndose en el testimonio vivo de que el amor auténtico siempre encuentra su camino. Las investigaciones habían destapado la verdad completa. Rodrigo Santamaría y su progenitor enfrentaban serias acusaciones por el incendio provocado, mientras las familias Mendoza y Santamaría veían su prestigio desmoronarse cuando los medios expusieron su campaña de odio y sabotaje sistemático. La justicia había llegado de manera poética. Aquellos que intentaron destruir movidos por la envidia, ahora lo perdían todo por su propia maldad. Sin embargo, el verdadero triunfo no residía en la caída de sus adversarios, sino en lo que había emergido de la destrucción. El restaurante renacido triplicaba su tamaño original, construido gracias a la solidaridad panamericana y concebido como un centro cultural dedicado a preservar y transmitir el patrimonio culinario indígena. Cocineros de diversas etnias acudían para intercambiar conocimientos, transformando el espacio en un puente vivo entre culturas. La mañana de la reinauguración, una sorpresa inesperada aguardaba a Camila. Un vehículo de lujo se detuvo frente al local del cual descendió una mujer elegante pero visiblemente nerviosa. Era Isabela Mendoza, su madre, quien tras meses de silencio venía a conocer a su nieta. Camila susurró con voz entrecortada, mientras lágrimas de arrepentimiento surcaban el rostro de su madre. «He desperdiciado tanto tiempo por mi necio orgullo. ¿Podrías perdonar a una madre que no supo ver la felicidad de su propia hija?» El abrazo que siguió sanó heridas que parecían eternas. Mientras Isabela sostenía a Xochitl por primera vez, murmurando disculpas en español y apache que había aprendido especialmente para este momento, Camila comprendió que el perdón no solo libera a quien lo recibe, sino que trae paz a quien lo concede. Itán observaba desde la cocina, orquestando el festín inaugural con la destreza de un virtuoso y el fervor de un creador. Sus logros ya no se cuantificaban en galardones o alabanzas, sino en la dicha reflejada en los rostros de quienes degustaban sus creaciones, y descubrían que la gastronomía podía sanar el espíritu. «Abuela Xochitl», susurró Camila evocando el nombre apache elegido para su pequeña. «Crecerás en un mundo donde tu singularidad será un don precioso, no una carga». Cuando el renovado Raíces Unidas inauguró sus puertas, una muchedumbre aguardaba expectante. No eran solo visitantes intrigados, sino generaciones completas que habían viajado desde comunidades lejanas para celebrar la exaltación de su herencia culinaria en la era contemporánea. Miguel Ángel Córdoba, el crítico que había descubierto su talento, presidió la ceremonia inaugural. Este establecimiento, proclamó ante los medios nacionales, encarna la esencia de México, la virtud de venerar nuestras tradiciones, mientras tendemos puentes hacia el mañana. Esa velada, tras atender a innumerables comensales y recibir elogios de luminarias gastronómicas mundiales, Camila e Itán contemplaban las estrellas en su terraza con Xochitl, dormida plácidamente entre ellos. El restaurante resplandecía en la distancia cual lucero terrenal, pero el verdadero fulgor emanaba de sus corazones entrelazados. «¿Albergas algún arrepentimiento?», indagó Itán, acariciando suavemente el cabello de su amada bajo el firmamento. Camila sonrió, rememorando a aquella mujer temerosa, que fue cautiva de expectativas ajenas y prejuicios ancestrales. «Solo lamento haber tardado tanto en hallarte», confesó. Aunque quizás necesitaba experimentar la penumbra para valorar plenamente la luz. Xochitl se movió entre sueños,
y ambos la contemplaron con infinito amor. Su pequeña crecería sabiendo que era fruto de un amor que trasciende barreras, heredera de dos culturas magníficas y orgullosas, ciudadana, de un mundo donde la diversidad forja la fortaleza. En el horizonte, el alba teñía el cielo con matices extraordinarios, augurando un porvenir donde el amor auténtico prevalece sobre la animosidad, donde las aspiraciones forjadas con integridad y constancia permanecen inquebrantables ante la malicia, y donde los lazos familiares se tejen no por sangre, sino por la decisión consciente de amar incondicionalmente. Camila había dejado atrás una existencia de privilegios superficiales para descubrir la verdadera abundancia, un amor que la completaba en cada dimensión, una familia que colmaba su vida de significado, y la convicción profunda de haber elegido correctamente, al seguir las suaves indicaciones de su corazón, por encima del estruendo de las convenciones sociales. Fin de la historia.